Alternativas naturales al uso de Ozempic. Hola a todos y bienvenidos a este video. En este video te voy a revelar 8 alternativas naturales al uso de Ozempic que no solamente te van a ayudar a reducir tu peso corporal y a controlar tu metabolismo, sino que también te van a aportar otros beneficios a tu salud. Por ejemplo, disminuir los niveles de inflamación silenciosa crónica de bajo grado, controlar tu nivel de estrés oxidativo, que más adelante te voy a contar qué es, y también cambiar la percepción de algunos sabores. Por ejemplo, algunos de ellos pueden disminuir la percepción del sabor dulce y esto te va a dar menos ganas de comer este tipo de alimentos. En la primera parte de este video te voy a recordar cómo actúa esta molécula llamada GLP-1, que es la que modifica Ozempic, y luego te voy a dar 4 estrategias nutricionales, las más potentes para ayudarte a controlar tu metabolismo y a bajar de peso. Te recomiendo que te quedes hasta el final de este video para conocer los 8 suplementos, saber bien qué hace cada uno y cuáles son sus diferencias, para poder elegir cuál es el que más te conviene utilizar. Lo primero que te voy a contar es cómo actúa esta molécula llamada GLP-1 y es una molécula que tu cuerpo produce naturalmente. Esto quiere decir que no necesitas nada de afuera para poder generarla. El GLP-1 es una molécula que actúa en 3 lugares principalmente. A nivel del páncreas, aumentando el nivel de insulina, esto permite que puedas utilizar el azúcar en sangre como energía. Actúa a nivel del tubo digestivo, retardando el vaciamiento gástrico. Esto significa que la comida va a estar más tiempo en tu estómago y te va a dar mayor sensación de saciedad y por más tiempo. Y el tercer punto de acción de esta molécula es a nivel del sistema nervioso central, dándote sensación de saciedad. El GLP-1 se empieza a liberar entre los 10 y 15 minutos de que has empezado a comer. Este primer pico de liberación depende de factores llamados neuroendocrinos, que son un complejo circuito de una red neuronal que transporta hormonas y que depende tanto de factores a nivel central como periférico. El segundo pico de secreción está dado entre los 30 y 60 minutos y este pico ya depende de la cantidad de nutrientes que llega al intestino delgado distal, que se llama ilion, y al colon. Y aquí te voy a dar la primera estrategia poderosa para regular tu metabolismo y tu peso corporal. Con lo que te acabo de explicar y sabiendo que el segundo pico de liberación es entre los 30 y 60 minutos, lo que tenés que hacer es esperar por lo menos 1 hora después de haber empezado a comer para saber si tenés hambre y comer ese segundo plato que estás queriendo comer. Como te mencioné recién, el segundo pico de liberación de GLP-1 depende de la llegada de nutrientes al ilion distal, que es el intestino delgado distal, y al colon. Y esto va a estar marcado por 3 tipos de nutrientes fundamentales: aminoácidos, que son las partecitas que componen a las proteínas; monosacáridos o azúcares simples, como por ejemplo la glucosa, que podés encontrar en la miel, o la fructosa, que se encuentra en las frutas, o la galactosa de los lácteos; y también de ácidos grasos de cadena larga. Y acá hay un concepto que quiero que te acuerdes, que es la densidad nutricional de los alimentos. La densidad nutricional nos habla de la cantidad de nutrientes por caloría que tiene un alimento. Y se ha visto en varias publicaciones que a mayor densidad nutricional vamos a obtener mayor saciedad. Entonces, acá viene la segunda estrategia poderosa. Si vos podés conocer la densidad nutricional de lo que estás comiendo, podés obtener más saciedad con cierto tipo de alimentos que con otros. Te voy a dejar una tabla que muestra la densidad nutricional de los alimentos para que puedas elegir qué alimento es conveniente para regular tu peso corporal y tu metabolismo. Te digo algo que te va a servir mucho, y es que las proteínas, sobre todo las proteínas de origen animal, son aquellas que tienen mayor densidad nutricional. Entonces, por ejemplo, si elegís comer hígado de cordero, que tiene la densidad nutricional más alta, vas a tener mayor saciedad que si comes zanahoria, por ejemplo. Otro dato muy importante es que a mayor ingesta de proteínas en la dieta vas a tener mayor saciedad. Hay una publicación muy interesante que muestra solamente que incorporando un 15 a un 30% más de proteínas en tu dieta, sin modificar la cantidad de hidratos de carbono, que son los azúcares que estás consumiendo, vas a poder lograr un descenso de tu peso corporal. La tercera estrategia poderosa para lograr controlar tu metabolismo y tu peso corporal es el consumo de fibras. Está demostrado que el consumo de fibras tiene un impacto directo en tu peso corporal. Te quiero explicar que existen 2 tipos de fibras, las solubles y las insolubles. Las fibras solubles son aquellas que tu microbiota puede metabolizar.
La microbiota es el conjunto de microorganismos que está colonizando una parte de tu cuerpo en particular. Por ejemplo, el intestino o la piel o el pulmón van a tener una microbiota diferente. Entonces, la fibra soluble es metabolizada por esta microbiota y produce algo que se llama ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta aumentan la secreción de GLP-1 dándote saciedad y además traen muchísimos otros beneficios a tu salud. Por otro lado, la fibra soluble es la que te va a dar mayor sensación de saciedad por volumen y va a ayudar al tránsito intestinal. Hay estudios que demuestran que comiendo 16 gramos de fibra soluble por día, vos podés tener un impacto en tu peso corporal y en tu metabolismo. He diseñado específicamente para vos una tabla que muestra qué cantidad de fibra tiene cada alimento para que puedas escoger el que más te conviene. Si querés esta tabla, por favor, menciónamelo en los comentarios también. La cuarta estrategia que te voy a dar es el consumo de ácidos grasos de cadena larga. Hay estudios que demuestran, por ejemplo, que el aceite de oliva te va a dar más saciedad que otras grasas, por ejemplo, que la mantequilla. Entonces, si vos estabas usando mantequilla o manteca para tus comidas, te conviene reemplazarlas por aceite de oliva, ya que el aceite de oliva produce una mayor secreción del GLP-1 por parte de tus células intestinales. Otro punto a tener en cuenta súper importante es la palatabilidad de los alimentos, que es la sensación de placer o de gusto que sentís cuando comes determinado alimento. Está demostrado que los sabores amargos y los sabores picantes te dan menos ganas de comer. Al contrario, si comes hidratos de carbono o alimentos procesados, funcionan casi como una droga para tu cerebro para que comas más de lo mismo. Como te conté al inicio del video, ahora te voy a hablar de los 8 suplementos naturales que actúan de una manera similar a Ozempic. Del primer suplemento que te voy a hablar es de la berberina. La berberina es un extracto que se saca de algunas plantas, como por ejemplo del sello de oro, y es quizás la que más aval tiene en la literatura científica. La berberina actúa mejorando la secreción del GLP-1 por parte de nuestras células, pero lo hace de una manera muy particular, y es modulando el estrés oxidativo celular. El estrés oxidativo surge de una alteración del equilibrio entre la generación de radicales libres por parte de nuestras células y el poder antioxidante del plasma. Un radical libre es una molécula altamente reactiva, agresiva e inestable porque le falta un electrón en su última órbita. Lo que va a buscar esta molécula es a otra que le done un electrón. El problema es que al hacer esto, la nueva molécula se vuelve un radical libre. Entonces sería en nuestro cuerpo como una reacción en cadena, una cascada. Por otro lado, me gustaría contarte también que la generación de radicales libres por parte de nuestras células es algo normal, o sea, todos tenemos radicales libres y de hecho en condiciones normales nos ayuda a defendernos de las agresiones externas como pueden ser las infecciones virales o bacterianas. El problema surge cuando este nivel de radicales libres sube mucho y el poder antioxidante de mi plasma queda corto para contrarrestarlo. ¿De qué depende el poder antioxidante del plasma? De la cantidad de micronutrientes que yo consuma en mi dieta y de una serie de sistemas enzimáticos que están especialmente diseñados para neutralizarlos. Como te decía, la berberina va a lograr modular esto, mejorando de esta manera la secreción de GLP-1 por las partes de tus células intestinales. Pero además se ha visto que la berberina tiene una acción directa a nivel de la mitocondria. La mitocondria es una partecita muy pequeñita dentro de tu célula que son los motores energéticos de tu célula. Entonces, cuando la mitocondria se pone en funcionamiento, se genera energía. El problema es que a medida que nosotros vamos envejeciendo, las mitocondrias alteran esta producción de energía y entran en una especie de disfunción, que se llama de hecho disfunción mitocondrial. Esta disfunción mitocondrial es la causa principal de generación de radicales libres. Entonces, a medida que envejecemos, nuestros sistemas energéticos funcionan mal y estos aceleran nuestro envejecimiento y la producción de enfermedades. Se ha visto que la berberina va a actuar sobre esta disfunción mitocondrial produciendo algo que se llama biogénesis mitocondrial, que es otro término muy interesante actualmente. La biogénesis mitocondrial es la capacidad de algunos compuestos de hacer que tus mitocondrias funcionen mejor y además de aumentar el número de mitocondrias. O sea, tendrías más centrales energéticas en tu célula para llevar a cabo esta función específica. La berberina además tiene la capacidad de modular los genes que mejoran la salud mitocondrial. Es decir, que lo van a hacer de una manera directa, pero además lo van a hacer de una manera indirecta modulando el genoma. Esto le da una capacidad única a nivel del control de la inflamación y a nivel de una modulación del estrés oxidativo celular.
La berberina además puede influir directamente en tu microbiota, mejorando cepas bacterianas que van a producir ácidos grasos de cadena corta. Y como te lo expliqué anteriormente en el video, estos ácidos grasos también van a favorecer la secreción de GLP-1. El segundo suplemento del cual te voy a hablar es de la yerba mate, y tengo que confesarte que mi corazón está puesto en este suplemento, ya que desde que soy muy chiquita tomo yerba mate por una cuestión cultural del país en el que nací, que es Argentina. La yerba mate se consume en varios países de Latinoamérica de manera cultural. Lo que quizás no sabías son todas las propiedades beneficiosas de tomar esta infusión. La yerba mate, por un lado, aumenta los niveles de GLP-1 por las células L del intestino, pero además tiene muchísimas otras funciones beneficiosas. Una de ellas es activar una vía metabólica llamada AMPK. Esta vía metabólica serviría como de una vía energética en nuestro organismo. Se activa cuando nuestra célula disminuye la formación de la moneda energética llamada ATP. Cuando esto ocurre, esta vía se activa para que puedas generar energía a partir de la oxidación de las grasas. ¿Esto qué quiere decir? Ya no vas a usar solo la glucosa como fuente de energía, sino que vas a empezar a quemar grasas como fuente de energía. Esto va a tener otras implicaciones a nivel médico, por ejemplo, va a bajar las cifras de colesterol total y va a bajar las cifras de triglicéridos. Además va a evitar que juntes triglicéridos en las células llamadas adipocitos y esto va a disminuir las probabilidades de adiposidad visceral, que es la que tiene riesgo a nivel cardiovascular. Por otro lado, esta vía metabólica va a tener una función muy importante en la salud mitocondrial. No solo va a favorecer la biogénesis mitocondrial, que es lo que te conté anteriormente, sino que también va a favorecer otras rutas que se llaman autofagia y mitofagia. La autofagia es la capacidad de nuestras células de reutilizar componentes intracelulares para formar nuevas estructuras. Entonces sería una especie de sistema de reciclaje. Sobre todo la autofagia se usa cuando hay proteínas anómalas. Esto quiere decir, hay una alteración en la formación de determinadas proteínas u otros componentes celulares y esto se recicla para formar nuevas estructuras intracelulares. La vía AMPK también inhibe otra vía que se llama mTOR, que está relacionada con la aparición de enfermedades como por ejemplo cáncer, mutaciones celulares, Alzheimer y Parkinson. Por otro lado, la yerba mate tiene dentro de su composición xantinas, que son sustancias que van a estimular a nuestro sistema nervioso central, permitiéndonos, por ejemplo, estar más enfocados y más concentrados al realizar una tarea. Por todos los efectos que te he comentado anteriormente de la yerba mate, te va a permitir quemar más grasas dentro de un entrenamiento. Esto quiere decir que si vos consumís yerba mate antes de entrenar y además lo haces en ayuna, la cantidad de grasa que vas a perder en ese entrenamiento va a ser mayor que si no sumaras estas dos estrategias. El tercer suplemento es la epigalocatequina galato. No te asustes, es el extracto de té verde. El extracto de té verde se puede consumir para aumentar la generación de GLP-1. Además va a traer otros beneficios a tu salud, como los suplementos que te he mencionado anteriormente. El extracto de té verde, al igual que la yerba mate, potencia en esta vía que se llama AMPK con todos sus beneficios metabólicos e inhibe la otra vía que se llama mTOR, que es una vía que aumenta la inflamación celular con la posibilidad de un envejecimiento prematuro y la aparición de enfermedades crónicas. Por lo tanto, el extracto de té verde no solo te va a traer beneficios metabólicos disminuyendo los niveles de glucosa y permitiéndote una disminución del peso corporal, sino también controlando el nivel de estrés oxidativo y la inflamación crónica. El cuarto suplemento del cual te voy a hablar se llama Jimena silvestre. Este suplemento no solo tiene la capacidad de aumentar la formación de GLP-1 por parte de tu intestino, sino que también tiene la capacidad de cambiar la percepción del sabor dulce. Esto va a ser súper beneficioso si estás buscando bajar de peso o si tenés avidez por comer este tipo de sustancias. Además, la Jimena silvestre puede disminuir la absorción de hidratos de carbono en tu intestino. Esto quiere decir que comiéndote la misma cantidad de hidratos de carbono o el mismo plato de comida, vas a absorber un porcentaje menor de este tipo de nutrientes. Además, este suplemento va a mejorar el nivel de estrés oxidativo, la formación de radicales libres y se le han atribuido propiedades anticancerígenas. De hecho, hay estudios que muestran que no solamente tiene propiedades anticancerígenas, sino que en el contexto de un tratamiento quimioterápico mejora la sensibilidad del agente quimioterápico en la lucha contra el cáncer.
El quinto suplemento del cual te voy a hablar son los probióticos y para esto tenemos que estar familiarizados con otros términos como por ejemplo microbiota, que es la cantidad de microorganismos que están colonizando o habitando una parte específica de nuestro cuerpo, como puede ser en este caso el intestino. La diferencia de microbiota con microbioma es que el microbioma además incluye el genoma de estas especies bacterianas. Para que tengas una idea, nosotros tenemos casi la misma cantidad de células humanas que de microbios o de microorganismos, pero cuando hablamos a nivel de genoma, el genoma de nuestras bacterias es 150 veces mayor que el genoma humano. Y de hecho, nuestro genoma se va a modificar en contexto de la relación con estas bacterias. Y lo hacen un 65%, lo cual no es un dato menor y para no tener en cuenta, porque esto quiere decir que dependiendo de la calidad de tus bacterias y si de estas bacterias son beneficiosas o agresivas, va a ser la modificación de tu genoma o de tu ADN. En este punto se ha demostrado que ciertas cepas de lactobacillus, como por ejemplo el Lactobacillus reuteri, pueden mejorar la secreción de GLP-1 favoreciendo el control metabólico y el control de peso. Y hay un dato que quiero que te lleves que es muy valioso, y es que un estudio utilizó una cepa de probióticos comerciales que se llama BSL3, que combina 8 cepas de probióticos diferentes y ha demostrado aumentar los niveles de GLP-1 favoreciendo la disminución de peso y el control metabólico, al igual que el control del hígado graso en niños. El sexto suplemento son los ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos omega 3 están compuestos por dos tipos de sustancias diferentes, el EPA, que es el eicosapentanoico, y el DHA. Lo importante es que tengan una combinación de ambos, ya que los dos tienen la posibilidad de controlar la inflamación crónica silenciosa de bajo grado y todos los mediadores químicos inflamatorios que se generan en nuestras células. Al mejorar la inflamación celular, el omega 3 favorece la normal secreción de GLP-1 por parte de nuestras células intestinales. El séptimo suplemento es la canela. Este suplemento lo podés incorporar desde el día 1. La dosis recomendada es de media cucharadita a 2 cucharaditas por día. La canela va a estimular la producción de GLP-1 por parte de tus células intestinales, va a aumentar la vía MPK con todos sus beneficios metabólicos y además funciona, al igual que la yerba mate, como un termogénico. Esto es, que aumenta el metabolismo basal y aumenta el consumo calórico por parte de tus células. El último suplemento es el vinagre de manzana. El vinagre de manzana favorece la secreción de GLP-1 por parte de tus células intestinales, pero además inhibe la absorción de hidratos de carbono. Esto va a hacer que ante la ingesta de un mismo plato de comida absorbas menos cantidad. Te recomiendo tomar una dosis de una cucharadita tamaño té en un vaso con agua antes de las comidas principales. Además, nunca tomarlo solo sin diluir porque puede dañar el esmalte dental. Espero que todas estas estrategias a nivel nutricional y los suplementos te hayan servido para que puedas elegir cuál se adecúa más a tu caso en particular. Siempre te recomiendo consultar con tu médico de cabecera para poder elegir adecuadamente y además para dosificar correctamente cada suplemento. Si te ha gustado este video, dale like y no te olvides de suscribirte a mi canal para poder recibir más contenido de longevidad y salud.